Querida Keiko, ¿por qué tantos jóvenes peruanos te odian? Es decir, mi mujer es joven y ninguna de sus amigas te quiere, ninguna. No van a votar por ti en ningún caso. ¿Por qué hay tanta resistencia, tanta alergia entre los jóvenes por ti? Bueno, en los últimos años, después de ingresar 3 veces a prisión, yo creo que esas imágenes generan un gran impacto y da la sensación de culpabilidad, ¿no? Pero yo espero que los jóvenes, que los grupos antis, por lo menos me den la oportunidad de que me escuchen, que lean el plan de gobierno y que vean el equipo y el grupo humano que me acompaña. Tenemos el plan de rescate. ¿Te entristece, perdón que te interrumpa, te entristece ver que tanto Humala como tú tienen el antivoto más alto? No, soy política, estoy acostumbrada a hacer política en la adversidad. Lo que hay que hacer es perseverar, transmitir nuestro mensaje y en el camino, por ejemplo, mi última visita en Lambayeque, se me acercó un joven y me dijo, mire señora, yo he escuchado de usted las peores cosas, pero ¿le puedo hacer algunas preguntas? Y le dije sí. Y me hizo preguntas complicadas, difíciles, pero pudimos tener una conversación de 15 minutos. Me dijo, voy a evaluar mi voto, pero me dio un pequeño obsequio. Y yo le agradezco a este joven que me dio la oportunidad de intercambiar algunas ideas. Eso es lo que yo espero, Jaime. Keiko, el año 2011, cuando fuiste por primera vez candidata presidencial, recibiste mucho dinero de empresas peruanas, particularmente del Banco de Crédito, ¿no? El dueño del banco, el señor Dionisio Romero hijo, Dionisio Romero Pauletti, afirmó que te entregó más de $3 millones en efectivo, en maletines. Cuando tú recibías ese dinero en efectivo en maletines, ¿tu conciencia no te decía, esto está mal, estoy haciendo algo indebido? Después del tráfico de dineros que hubo en la dictadura de tu padre con los millones de dólares de sobornos en maletines, ¿no sentiste esto está mal? Jaime, yo te voy a pedir que me exoneres de contestar preguntas con referencia al proceso de investigación. Porque una palabra mal dicha o malinterpretada, incluso a veces hasta un tuit, ha sido causal para que el fiscal solicite la anulación de mi libertad. Todo lo que yo tenga que decir lo estoy diciendo en los procesos de investigación que tengo. Así es que te pido... ¿Cuándo fue la última vez que viste...? Yo entiendo, yo no te quiero causar un prejuicio legal, pero... Digamos, yo en tu lugar le hubiera dicho al hijo de Dionisio Romero, oye, si me quieres dar plata, me la tienes que dar de una manera transparente, bancarizada y no así en efectivo en maletines. Te vuelvo a repetir, Jaime, no voy a poder contestar por recomendación de mi abogada ninguna pregunta con referencia al proceso de investigación. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a Dionisio Romero Pauletti? Yo me imagino que en marzo del 2011. ¿En aquella ocasión te reuniste también con Walter Bailey, hermano menor de mi padre? No, Jaime, pero vuelvo a repetir, no puedo contestar ninguna pregunta. Mira, la diferencia entre ellos y yo es que yo te apoyaba abiertamente, sin disimulos, sin encubrir nada. Yo te apoyé abiertamente y a cambio de nada. En cambio, ellos todo por la sombra, todo clandestinamente. Ahora, en esta campaña, Keiko, ¿tú has recibido aportes, donaciones, contribuciones? En esta campaña, la franja electoral, los spots que se ven en televisión, se dan porque hay un presupuesto público, ¿no? Y todos los partidos que tienen su inscripción vigente reciben un porcentaje fijo y luego, de acuerdo al porcentaje que tienen de espacios en el Congreso, este monto aumenta. Para los viajes, lo que nosotros usamos es el presupuesto privado y ahí contribuyen los militantes, simpatizantes, los congresistas, y con estas pequeñas contribuciones es lo que me está permitiendo viajar. ¿Tienes cuenta de ahorros en el Banco de Crédito? Tengo cuenta de ahorros, cuenta sueldo, cuenta de dólares y una tarjeta. Que además, Jaime, lo que perdóname que te interrumpa. Sí. Lo que sí te puedo señalar de este proceso de investigación que lleva más de 5 años es que a mi esposo y a mí nos han hecho unos análisis periciales financieros de 10 años. 5 peritos de oficio de la Fiscalía de la Nación han analizado todas nuestras cuentas, ingresos y egresos, y han señalado que como pareja no tenemos desbalance patrimonial. Bueno, pero es evidente que el 2011, en fin, ya yo no te quiero incordiar más con ese tema, pero el 2011 recibiste millones de dólares de empresas privadas peruanas, de Odebrecht, y eso debió ser declarado correctamente, no se hizo y estuvo mal. Pero bueno, no te quiero incordiar con eso, ¿no? Ahora... Bueno, en el caso, por ejemplo, lo que tú has dicho de Odebrecht, el señor Jaime Yoshiyama y el señor Bedoya, ellos han rechazado esa versión. Solamente quiero hacer esa precisión. Sí.
Claro, pero ellos rechazan versiones y después se descubre que había lo del pitufeo, es decir, un montón de gente simulando haber hecho aportes a tu campaña cuando no era real. Vuelvo a repetir, si es que entramos en el tema Claro. de la investigación, la doctora Juliana Loza me va a jalar las orejas. Comprendo. Hay una percepción que yo la he registrado sobre todo entre los jóvenes, las amigas de mi mujer, los jóvenes, de que tú eres una persona privilegiada porque desde muy jovencita ya estabas encumbrada en el poder por tu papá y que has tenido una vida de privilegio. Hay mucha gente que me dice, pero es que Keiko no ha trabajado nunca, no trabaja, es una vaga. Cuando fue congresista de 2006 a 2011 decidió hacer una maestría en Nueva York. ¿A quién se le ocurre hacer un posgrado siendo congresista? Luego, cuando fue jefa de oposición con Humala, jefa de oposición con Kuczynski, no ha trabajado, ¿no? Se usa mucho ese argumento contra ti. ¿Qué responderías? Cuando fui primera dama, Jaime, no solamente estuve a cargo de la Fundación por los Niños del Perú, sino también creé la Fundación Carro Infantil, en la que ayudamos a muchísimos niños que sufren del corazón y en la otra institución a niños en estado de abandono. Ya luego, culminado el gobierno de mi padre, lancé una empresa junto con 2 socias e incursionamos en el mundo de las ventas de los productos naturales. Justamente por eso dije, voy a hacer mi transición hacia el sector privado y postulé para hacer una maestría. Summit, ¿verdad? Ajá, sí. La empresa se llamó Summit Products, ¿no? Así es. Y luego incursioné para hacer una maestría. Yo empiezo mi maestría en el 2004 y hago 3 semestres. Pero en noviembre del 2005, cursando mi tercer semestre, mi padre viaja a Chile. Y es ahí cuando él me solicita, junto con toda la dirigencia del partido, candidatear, ¿no? Me invitan a ser candidata al Congreso. Y yo decido postergar mi último semestre de la maestría para poder participar en las elecciones. Soy elegida en abril del 2006 con la máxima votación en la historia de nuestro país. Sí, más de 600.000 votos, lo recuerdo. Sí, y entonces yo utilizo mi periodo de licencia de maternidad y pido... 2 veces. Sí, tengo 2 hijas y uso los 3 meses de licencia de Kiara, me voy con mi hija en brazos y pido 1 mes y medio adicional para culminar ese último semestre. Sí. Luego, tú Pero igual, entiendo, pero la percepción es que tú la última vez que trabajaste fue cuando estabas en Nueva York con tu empresa, pero después, digamos, incluso cuando has sido congresista, estabas 500 días fuera del Perú. No he estado 500 días fuera del Perú, Jaime. Lo que yo solicité fueron mis licencias por mi maternidad y la licencia sin goce de haber en el periodo que fui candidata presidencial, ¿no? No todos los que se lanzaban a la reelección o eran candidatos solicitaban esa licencia. Yo lo hice por transparencia. Pero luego, en el año 2010, yo formo Fuerza Popular, Jaime. Y formar y hacerlo crecer e institucionalizar un partido es un esfuerzo enorme. Yo he viajado por todo el país todos los años y sobre todo en periodos no electorales para formar comités, para capacitar y hacer cursos de formación política para los jóvenes. Y eso ha ido permitiendo que a lo largo de estos años Fuerza Popular sea un partido que se esté consolidando. Hoy vemos 32... Pero la pregunta que se hacen muchos, Keiko, es ¿y de qué vivía Keiko los 5 años que viajaba por todo el Perú siendo Humala presidente? ¿De qué vivía? Hay solo 2 interpretaciones. Vivía de los remanentes de las contribuciones, billones de dólares que recibiste, que de repente no te los gastaste todos, o del diezmo que tus congresistas te tenían que aportar compulsivamente. Es decir, que eso no se ve bien. Todos los partidos políticos hacen una contribución con sus instituciones. Y yo lo que he recibido es un sueldo del aporte justamente de las cuentas privadas y con este sueldo yo he podido trabajar durante todos estos años. Mi labor... Pero Keiko, ¿te parece bien que un congresista
tuyo, de tu bancada, esté obligado a darte un porcentaje de su sueldo? No están obligados, ellos lo hacen de manera voluntaria y todos los congresistas de todos los partidos políticos hacen esa contribución con sus propios partidos. Eso es absolutamente normal. Y yo a mí me parece muy mal, porque entonces tienen una relación de vasallaje, de subordinación. Eso ya no es una democracia, es una suerte de dictadura monolítica. Es decir, son tus súbditos. No, Jaime, ¿cómo vas a expresarte así? No te pases, ¿ah? Si tú preguntas y averiguas en todos los partidos, claro, quizás como tú todavía no has formado tu propio partido y te animo a hacerlo, nosotros contribuimos y lo que hacemos es, este partido se ha ido formando y forjando a lo largo del tiempo. Hemos participado esta sería la tercera campaña presidencial, hemos participado en 4 campañas municipales y la verdad que en esta última tenemos más de 32 candidatos al Congreso que son jóvenes. Y eso a mí me alegra mucho porque son jóvenes que han sido formados a lo largo de 7 o 9 años, que han venido trabajando, estudiando para ahora ser representar a la población. Si esta vez pierdes, sería tu tercera derrota, ¿vas a seguir en política? Esa respuesta del resultado lo vamos a conversar el 11 de abril, pero creo que mi rol en la política es seguir formando a futuras generaciones. Yo pensaba hacer una pausa y así lo anuncié públicamente el año pasado. Solicité, digamos, una licencia, pero en el medio de esta pausa pidieron nuevamente prisión preventiva, regresé a prisión y luego, semanas después, ocurrió el anuncio de la llegada de la pandemia, ¿no? Entonces, toda esta situación, sin duda, hizo cambiar también mis planes, porque yo pensaba hacer una pausa un poco más larga. Comprendo, pero además ahora estás segunda en las encuestas o estás tercera y subiendo, de manera que tienes una razonable opción de pasar a segunda vuelta. Tengo la impresión, Keiko, de que en este momento hay 3 candidatos fujimoristas, ¿no? Estás tú, que lleva el apellido, está López Aliaga, que ha sido fujimorista hace 30 años, y está Hernando de Soto, que también ha sido fujimorista hace 30 años. Entonces, ¿estás de acuerdo en que López Aliaga y Hernando de Soto son fujimoristas o han sido fujimoristas toda la vida? He visto las caricaturas, Jaime. Bueno, sí, me han generado, digamos, gracia. No, mi respuesta es no. Pero en el caso del señor Hernando de Soto, yo le agradezco que me haya apoyado. Le deseo mucha suerte, me parece muy valiente de su parte que con todo el prestigio internacional que él tiene, que haya venido aquí a candidatear, hay que reconocerle eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Ahora, López Aliaga es un hombre muy rico. ¿Él fue contribuyente de tus campañas en 2011 y en 2016? ¿Aportó? En el caso del señor López Aliaga, lo conozco, pero para mí me parece una persona de ideas muy radicales, ¿no? ¿Lo conocías antes, cuando tu papá era dictador? ¿Ya lo conocías entonces? Jaime, no te voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador. Te pido por favor que lo trates con respeto. Pero no, yo lo he conocido. Lo estoy tratando con respeto, pero eso es un hecho. Si prefiere, le digo que era un autócrata. Ha habido momentos de autoritarismo, yo eso lo reconozco, ¿okay? Pero mi padre fue elegido en el 90, en el 95 y en el año 2000 y obtuvo el voto y el mandato popular. No, en el caso de Keiko, López Aliaga, perdóname. Sí. Keiko, si un presidente que ha sido elegido democráticamente cierra un Congreso, da un golpe de Estado y se convierte en un dictador. Tu papá en abril del año 92 se convirtió en un dictador. Yo he señalado que sí, era un momento de excepción y es una situación irrepetible, así como he criticado también el cierre del Congreso del señor Vizcarra, ¿no? Bueno, pero Yo también critiqué el cierre del Congreso de Vizcarra, pero me preocupa que digas que tu papá no fue un dictador y que me digas que yo le estoy faltando al respeto. La historia tiene que reconocer que el señor Fujimori fue dictador desde que cerró el Congreso, Keiko.
pero convocó elecciones democráticas, se creó el Congreso Constituyente, en la que participaron diferentes fuerzas políticas, crearon la Constitución. Pero Maduro también convoca elecciones y las gana y tiene un Congreso que es dócil. Jaime, por favor, no puedes comparar a mi padre con Maduro, ¿ok? Hay dictadores de derecha y hay dictadores de izquierda. No, son además modelos absolutamente diferentes, y lo que hoy vive Venezuela realmente es terrible, muy triste. Tenemos hoy en el Perú más de 1 millón de venezolanos que en un éxodo, ¿no?, están, digamos, ocupando diferentes países de nuestra región. La situación de ellos es muy dramática. Keiko, sí. Yo entiendo que tú defiendas a tu papá, yo lo entiendo, pero ¿cómo puedes decir que el año 2000 ganó nuevamente las elecciones? Tú sabes muy bien que ese año tu papá y Montesinos hicieron una trampa descarada. Tú lo sabes, eso fue un fraude y además fue una candidatura que violentaba la Constitución escrita a medida de tu papá. Yo he sido una de las pocas personas dentro del gobierno de mi padre que he criticado la presencia de Montesinos. Lo he dicho públicamente. Y es verdad que Pero hoy has dicho que tu papá ganó el 90, el 95 y el 2000. No, el 2000 lo ganó, hizo trampa. Fíjate que yo he conversado con personas que trabajaban en transparencia de esa época, y yo les he preguntado, entiendo que han habido denuncias, irregularidades, pero en ese proceso, ¿ha habido algún tipo de fraude? Y me dijeron que no. Esa fue la respuesta. La candidatura era fraudulenta, la sola candidatura de tu papá era fraudulenta. Bueno, yo no estoy aquí, Jaime, para hablar de todo el periodo del gobierno de mi padre. Ojalá me dieras la oportunidad de poder hablar de algunas de mis propuestas. Pero bueno, solamente quería precisar que en el caso del señor López Aliaga lo he conocido en algún evento social, punto. Ya que hablamos de eventos sociales, te voy a hacer una pregunta difícil. Tú te casaste, creo que el año 2004, ¿verdad? Te casó Cipriani. Sí. ¿Hay algún invitado a tu boda, a tu casamiento, que te hayas arrepentido de haber invitado? ¿Tanto tiempo después tú has dicho, este me traicionó, a este no debí invitarlo a mi boda? ¿Qué pregunta? Sé franca, ¿eh? Bueno, la verdad que nunca he pensado en eso. No he sentido eso. Bueno, ya llevo más de 16 años de casada, ¿no? Y la verdad que no. Hubieron muchas personas, algunos se colaron, ¿no? pero no me... ¿Quién, no me... por ejemplo? ¿Quién? No, imagínate. No. Eso no lo voy a revelar en público. Comprendo. Pero antes de ir a la pausa, quiero dar la bienvenida a un nuevo cliente publicitario. El seminario Creando Riqueza. Si usted quiere aprender a invertir en la bolsa de valores de Nueva York, de los Estados Unidos, o sea, en Wall Street, le conviene asistir al seminario Creando Riqueza. Este es un seminario que lo dicta hace años aquí en Estados Unidos un inversionista, Alejandro Cardona. Ahora, por las razones obvias de la pandemia, el seminario lo dicta por internet. El próximo seminario lo va a dictar el 27 y 28 de marzo. O sea que tienen un mes para anotarse. Si quieren aprender a invertir en la bolsa, les recomiendo que presten atención a este seminario Creando Riqueza de Alejandro Cardona. Ya regresamos.